La iglesia debe recuperar su expectativa. La iglesia debe ser esa iglesia que dice gloria a Dios, amén, sí, yo lo quiero, yo lo tomo. Esa debe ser la iglesia. Cuando la iglesia recupere ese hambre, entonces va a ser restaurada en esos aspectos de su vida. Porque no se necesita más que deseo, hambre. El espíritu necesita vida con deseo, con hambre. El que tiene sed, dijo, venga a mí, beba.
Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en donde se encuentre. Y en principio agradecido, por cierto, al Señor por poder tener otra vez este encuentro que semanalmente llevamos a cabo, en donde si hay algo que nos une, si bien por un lado es, por cierto, la palabra de Dios, que reflexionamos sobre ella, pero por otro lado también el hecho de poder en un mismo sentir, en un mismo espíritu, poder también ponernos en la brecha delante del Señor para orar por aquellas necesidades que usted va a encontrar en la pantalla cuando haya concluido la reflexión. Y que vuelvo a repetir, si alguna vez lo dije, la idea es que nos acompañen a continuación de la reflexión precisamente a orar por esos motivos que aparecen en la pantalla, que son los que estamos teniendo en cuenta en este tiempo precisamente para presentar delante del Señor. Así que esto es lo que nos gustaría mucho que ustedes se asocien, aquellos que son parte, por cierto, de la iglesia o de las iglesias que pertenecen al ministerio, como también aquellas personas que quieran hacerlo y que a lo mejor participan de este tiempo en donde tenemos una mirada sobre lo que Dios nos plantea a partir de su palabra y luego entonces también el tiempo de oración. Muy bien, el día domingo creo que fue en donde yo me refería al libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, la verdad que tiene tantos momentos que va allí el profeta Jeremías contando, narrando, mostrando imágenes de todo lo que él podía interpretar en lo que vivía el pueblo, tanto el que salió rumbo a su destierro como la parte del pueblo más necesitada que quedó allí en la región de Jerusalén. Y entonces a través de este libro uno encuentra todos aquellos aspectos que hacen al resultado de una manera de accionar, de decidir y de querer o pretender uno manejar la vida entendiendo que esa vida le pertenece y que puede hacer lo que quiera. Entonces, allí en el mismo capítulo 1 vamos a seguir mirando desde el versículo 3, sí, del 3 al 6 inclusive. Dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Quiero referirme con la ayuda de Dios a esta palabra, mirándola desde este ángulo. No siempre lo que parece es real. No siempre lo que parece es real. Esta es una mirada y a la vez una narración muy cruda, absolutamente cruda, y creo que evidentemente Dios la entendió necesaria.
para que el que la leyere y tuviere encuentro con este pasaje o con estos pasajes bíblicos, pudiera ver allí con total objetividad todo lo que generaba como resultado la vida desordenada de toda una nación. Y hay una parte que había ido al cautiverio y que en función de este cautiverio y bajo la dura servidumbre que le tocó afrontar, precisamente allí arranca diciendo que no encontró descanso en ningún momento. Fue todo tiempo de penuria, fue todo tiempo de aflicción, fue todo tiempo de tanto pesar, porque, a ver, tenemos que entender que no solamente allí había un cansancio desde el lado físico por toda la explotación que ellos recibían de parte del que los esclavizó, sino que también la pesadumbre interna de entender que ya su mejor vida había quedado atrás y que ahora todo lo que les tocaba era sufrir, porque no estaban en su lugar, porque sus fuerzas iban a ser invertidas para el beneficio de otros, porque todo lo que han perdido y no había para ellos un presente digno, como tampoco un futuro para sus hijos que les pudieran ellos ofrecer, como toda persona mayor quiere para los que vienen detrás de uno, ¿verdad? Entonces todas estas cosas quedaban a un lado, y todos los años de esfuerzo, de sacrificio, de logros, de sueños que aún ellos habían abrazado para el más adelante, todo quedó en la nada. Entonces el cansancio era por fuera y era por dentro. En algún modo, cuando una persona se va desmoronando, y allí de lo que es va quedando poco para dar lugar a una nueva criatura, lamentablemente en muy mal estado. Ahora, ellos creo que nunca entendieron que no se podía vivir en función de la inercia, de todo lo que en un momento Dios había hecho en favor de sus vidas. Y creo que esta fue una de las miradas que los llevó a comportarse de la manera en que se comportaron. Este fue uno de los errores que cometieron y de la confusión que tuvieron delante de sus ojos y en su interpretación de cada situación que vivieron, de que estaba todo bien, sin darse cuenta que todo lo que estaban transitando era en función de la inercia de los buenos tiempos. Los buenos tiempos ya habían dejado de reproducirse. Todo lo que ellos conocían y vivían no era nuevo, eran los restos de los buenos tiempos que Dios les había hecho vivir, mientras Él permanecía en medio de ellos, bendiciendo sus vidas, dirigiendo sus vidas. Y ellos, tomados de la mano de Dios, habían logrado tanto como habían logrado. Y entonces, a partir de allí, ellos creyeron que los buenos tiempos se seguían reproduciendo, que todo lo que ellos iban viviendo y que veían que aparentemente era normal, ellos creían que todo esto iba sucediendo cada día como algo fresco. Pero sin embargo es evidente, está muy claro allí, que era todo producto de la inercia, de aquello bueno que Dios les había hecho conocer, que Dios les había dado, y que ellos luego se pusieron a descansar en esos laureles. Y claro que el beneficio se mostró, era tan importante, se fue mostrando y pudieron vivir de ese beneficio mucho tiempo más sin hacer más que lo que hicieron. Porque en definitiva una parte menor era lo que ellos habían hecho.
la mayor parte era lo que Dios había puesto de su bendición para que ellos fueran lo que estaban siendo en ese tiempo. Entonces, allí en esa abundancia, ellos no notaron que la fuente había cesado de producir buenos tiempos, que estaban agotando o viviendo los sobrantes del momento central en donde Dios había bendecido su vida. Ellos vivían de las victorias pasadas, del resultado de las victorias pasadas. Es como decir, bueno, yo me esforcé durante un año, gané tanto dinero, ahorré todo eso, o lo tengo, fue tanto lo que gané que puedo vivir otro año sin hacer nada. Claro que ellos no lo analizaron desde este lugar. Ellos lo analizaron desde un punto de vista erróneo, en donde creyeron que así como habían logrado esas victorias y a partir de esas victorias los resultados habían sido tan abundantes, que esa abundancia no dejaba de ser, que esa abundancia se iba reponiendo constantemente. Total, Dios los había elegido como pueblo y como tal tenía que estar con ellos, continuando con esa bendición que ellos podían disfrutar. Entonces, la inercia de las victorias pasadas, a ellos también les hacía vivir en la idea de que seguían siendo un pueblo victorioso. Los resultados del tiempo en donde Dios andaba con ellos, andaba delante de ellos, detrás de ellos, alrededor de ellos, cuando los conducía, cuando los protegía, cuando los guiaba, cuando derramaba su abundancia sobre ellos, ellos pensaron que todo esto seguía igual, que no importa la manera en la que ellos hubieran dispuesto manejar sus vidas a partir de determinado tiempo, ellos creyeron que Dios seguía atado a sus vidas, que Dios tenía un contrato firmado con ellos y que como Dios era bueno, Él tenía que quedarse, aunque ellos hicieran lo que a ellos les pareciera. Y creyeron que las cosas eran señal de que Dios seguía estando con sus vidas, que Dios seguía participando en la vida del lado de ellos. Y entonces, mientras todo estaba en su lugar, nada se venía abajo, mientras los elementos que habían logrado permanecían allí al alcance de su mano y podían ir sumando a algunos otros, materialmente hablando, como conquistas que a partir de determinados esfuerzos iban ellos emprendiendo y logrando. Entonces, les hicieron creer que si conseguían y tenían cosas, entonces si había un crecimiento material, si ellos podían ir aumentando sus bienes, entonces está todo bien. La idea que a veces uno tiene, o que uno escucha, que mientras está allí con todas las cosas que necesita para vivir y si es posible más, para darse los gustos y hasta caprichos, y entonces quiere decir que está todo bien, que la bendición está con nosotros, que nosotros estamos abundando, que Dios todo el tiempo está renovando sobre nosotros su bondad. Dios está con nosotros, porque tenemos cosas, logramos más cosas, porque prosperamos. Dios está con nosotros. Y esto me hacía pensar a mí un momento en la historia de Israel, porque no fue uno los que ellos transitaron de este modo. Fueron en distintas épocas. Y uno de ellos fue, cuando uno mira en Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a ganar
que cuando se veían en apuros, trasladaban el arca del pacto con ellos, la presencia de Dios, y entonces cuando el enemigo sabía que la presencia de Dios estaba con ellos, temblaban y perdían sol. No necesariamente porque ellos les ganaran, sino que porque cuando escuchaban y entendían que Dios estaba con ellos, desfallecían solos. Era la presencia de Dios. Y así sucedió que alguna vez Israel sale a la batalla en tiempos del sacerdote Elí, cuando allí Samuel estaba creciendo dentro del templo, y son vencidos por los filisteos. Y cuando uno lee esa historia narrada allí en Primera de Samuel, uno se encuentra que el pueblo regresa después de ser vencido en ese primer encuentro contra los filisteos, y se hacen una pregunta. Y la pregunta es tan llamativa porque la pregunta es: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? O sea, ellos ni se habían dado cuenta, parece, de que Dios ya ni estaba con ellos. Porque la primera pregunta que hacen es, bueno, ¿qué razón tendrá Dios para ponernos en este aprieto? En realidad los que se habían metido en un aprieto eran ellos mismos. No porque Dios los había abandonado, sino que porque ellos decidieron abandonar a Dios en su vida diaria y en su manejo personal y como nación. Y habían mirado para otro lado, totalmente. Y entonces allí ellos hacen esta pregunta y luego sugieren lo siguiente: volvamos al campo de batalla, pero ahora llevemos el arca. Ya está, con el arca solucionamos todo. Ahora sí van a ver nuestros enemigos lo que les va a pasar cuando llevemos el arca. Y van otra vez al campo de batalla y se encuentran con la realidad. Porque esto era lo que a ellos les parecía, pero la realidad era otra. Llegan al campo de batalla y no solo que son vencidos, sino que miles de ellos son muertos y los pocos que quedan escapan. Y para desgracia de toda la nación, aún el arca del pacto se la llevan los filisteos. Les arrebatan la vida y les arrebatan el arca del pacto, que ellos llevaban como seguridad para toda la nación. Cada vez que el arca del pacto estaba allí en medio de ellos y con ellos podían sentirse seguros. Bueno, ahora se quedaban hasta sin eso, sin el arca del pacto. Ahora, la idea de ellos era: con esto solucionamos. Dios tiene que responder. ¿Por qué no va a responder si es Dios? Y aparte es nuestro, porque Él nos eligió a nosotros. Toda una cantidad de suposiciones que no tenían nada que ver con la realidad de Dios para con sus vidas, con la realidad que ellos mismos estaban produciendo a partir de sus conductas. No tenía nada que ver. Y allí ellos entonces llegan al encuentro cara a cara con algo que los golpea fuertemente. Dice que hasta cuando el arca llegó, los que estaban en el campo de batalla, esperando los refuerzos para continuar con la batalla, dice que gritaron de júbilo, se alegraron de que el arca llegó. Y en un primer momento los enemigos tuvieron miedo porque dijeron: uy, la presencia de Dios está en medio de ellos. Pero mire, esto nos muestra a nosotros que el hecho de poder a veces mantener las formas de hacer las cosas, y aún aquellos aspectos en donde nosotros mostramos una respuesta hacia aquellas cosas que nos relacionan con Dios,
pero que cuando no están genuinamente sostenidas desde nuestro modo de vivir, entonces finalmente terminan siendo una forma de expresar nuestros estados de ánimo, y nada más que eso. Porque ni el grito de júbilo que hicieron, ni el griterío que se generó allí en el campo de batalla, ni el miedo que tuvieron sus enemigos, nada hizo igual que la presencia de Dios los favoreciera al pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió igual. O sea que no se trata de decir gloria a Dios solamente. No se trata de decir Dios es mi proveedor. No se trata de decir Dios es mi escudo y mi fortaleza. No se trata de esto. No siempre lo que parece es la realidad de Dios para con nosotros. Ahora, note usted la gran diferencia en un estado de situación y en otro. Uno se encuentra con un Jacob que va camino a un lugar que no conoce, se acuesta a dormir debajo de un árbol y allí Dios se le da a conocer. Y él dice que le toma temor. En ese sueño que él tiene cuando se despierta, le da temor. Y entonces dice, yo no sabía que Dios estaba aquí. No sabía. Ahora, él no sabía que Dios estaba allí. No tenía percepción de la presencia de Dios. Pero Dios estaba allí. Y aunque él no tenía percepción de la presencia de Dios, ni conocimiento de la presencia de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Mejor dicho, fue el resultado, toda la bendición con la que después Jacob va a la tierra que no conoce y vuelve con el resultado otra vez a su lugar de origen, y la bendición se hace notar en la vida de Jacob. ¿Cómo era el tema? El tema es, él no sabía que Dios estaba, pero lo cierto era que Dios estaba. Y como Dios estaba, la bendición sobre la vida de Jacob estaba segura. Y así se cumplió. Ahora, todo para el pueblo de Israel, en este tiempo en el que nos situamos con Lamentaciones, o antes de Lamentaciones, todo funcionaba aparentemente normal, todo funcionaba bien. Se suponía que Dios estaba con ellos. Mejor dicho, ellos suponían que Dios sí o sí tenía que estar con ellos. Tenía que estar, en otras palabras, de acuerdo con la manera en que ellos tenían de mirar y de hacer las cosas. Pero sin embargo, Dios no estaba con ellos. Jacob no sabía que Dios estaba, el resultado, una gran bendición sobre su vida. Ellos pensaban que Dios estaba con ellos, pero Dios no estaba del lado de ellos. El resultado, 70 años de esclavitud en tierra ajena. No siempre lo que parece es real. Y hay una gran diferencia entre lo que a mí me parece y lo que en realidad son las cosas cuando las tenemos que mirar del lado en donde Dios las mira. Porque así como nosotros esperamos de Dios que Él vaya cumpliendo cada una de las palabras que nosotros conocemos a través de la Biblia, de sus promesas, que las vaya cumpliendo con nuestra vida, es evidente que Dios también espera que nosotros vayamos cumpliendo con aquello que nos toca, que es nuestra parte de poner en esta sociedad con Dios. Es esa parte que en algún momento también Dios seguro la ha referido a nuestra vida. Y espera que con responsabilidad, así como nosotros esperamos de Él, entonces llevemos a cabo lo que nos toca. Ahora, yo dije al principio, cuando comencé esta parte, viviendo en función de la inercia.
muchas veces uno se encuentra con personas que conocen al Señor desde a veces muchos años y que escucha a uno que le dan testimonio de cosas vividas, de cosas que sucedieron, de momentos impresionantes que transitaron y que Dios los introdujo y mostró allí su poder y se manifestó gloriosamente en todos los ámbitos, pero que hoy en día no sucede más nada, ninguna de esas cosas, y que solo siguen viviendo por la inercia de lo que alguna vez recibieron, pero sin nada nuevo, sin nada fresco de parte de Dios en cada una de sus vidas. Y entonces allí es en donde se manifiesta también el resultado de la falta de la frescura de la bendición de Dios, de la diaria bendición de Dios, de la necesaria, constante bendición de Dios. Se nota allí que entonces avanzan, pero avanzan con ese empuje primero, sin poder arrancar definitivamente, para poder lograr impulso con fuerza propia y logros en función de potencial propio, de capital propio, dado por el Señor, quizás sus vidas. O sea, vivimos llenos de representaciones personales de lo que fuimos, pensando que lo seguimos siendo, cuando en realidad hace mucho que dejamos de ser eso que éramos y hoy ya no lo somos, y en muchos casos no somos ni la sombra de lo que en algún momento o en el mejor momento fuimos. Y hay un momento en donde la realidad golpea nuestra puerta. Y ellos finalmente, cuando esta realidad golpea sus puertas, terminan dándose cuenta que Dios no estaba del lado de ellos. Ahora ellos vivían la vida como si esto tenía que ser así. Pero cuando la realidad llega a sus vidas y los golpea tan fuertemente como ellos reciben el resultado, entonces se dan cuenta que Dios hacía rato que ya no estaba con ellos. Ahora, si pretendemos que Dios esté con nosotros, creo que lo primero que se nos debe ocurrir es que nosotros tenemos que permanecer junto a Él. Es que nosotros tenemos que estar con Él. Porque es imposible pensar en una relación de mutua intimidad y de seguridad en cuanto al estar el uno y el otro, si hay una parte que no la hace, que no lleva a cabo este ejercicio. Pretender que los demás estén del lado de nosotros, aunque yo no quiera tener nada que ver o no haga mucho esfuerzo por hacerlo, es complicado, es difícil. No sucede ni en las relaciones humanas. Yo no entiendo por qué tantas veces queremos que Dios acepte este tipo de cosas. Para disfrutar la fresca bendición de Dios cada día, así deberá también ser la relación. Yo no puedo pretender comer pan fresco todos los días si no voy a la panadería todos los días. No puedo pretender esto. En algún momento, si yo compré el día martes el pan, en algún momento de la semana comeré pan duro. No puedo pretender pan fresco. Y es difícil, es imposible pretender entonces disfrutar las bendiciones frescas de Dios cada día de nuestra vida cuando la relación es tan espaciada, cuando la intimidad a veces ni existe y es más bien alguien que pasa a lo lejos y a quien levantamos la mano y saludamos sin un mayor compromiso en absoluto de nada, porque nuestra falta de compromiso con Dios no puede pretender demandar
compromiso de parte de Él. A ver, esa es una idea totalmente desenfocada. ¿Cómo puedo yo esperar que Dios esté comprometido conmigo si yo no tengo compromiso con Él? Ellos no tenían compromiso con Dios. De hecho, cuando Dios les hablaba y les quería sugerir, tampoco aceptaban. De ningún modo. Y ahora se encontraban con esa realidad. De que a partir de sus actitudes, de indiferencia para con la relación que Dios quería establecer de intimidad con ellos, les había hecho cosechar también una situación de soledad cuando ellos pretendieron buscar el socorro de parte de Dios. Dios ya no estaba trabajando del lado de ellos, ya no estaba con ellos. Entonces, en el versículo 5, de esta lectura que hemos hecho, dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Y en realidad yo miro esta palabra y si los enemigos parece que crecieron, en realidad hay algo que se tiene que evidenciar delante de nosotros. Quizá el tema no sea que ellos hayan crecido. Quizás tengamos que mirarnos al espejo y darnos cuenta que nosotros decrecimos, no que los enemigos crecieron, sino que nosotros nos vinimos para abajo. Porque en realidad la palabra, la voluntad, el deseo de Dios es tener un pueblo que sea cabeza y no cola, o sea, siempre estar arriba, siempre estar con ventaja. Y si nuestros enemigos nos sacaron entonces ventaja, es porque nosotros mismos hemos decrecido. No necesariamente que los enemigos crecieron. Los enemigos parece que se hicieron fuertes. Yo digo, no es que los enemigos se han hecho fuertes, es que nosotros nos hemos debilitado. Cuando uno se debilita, automáticamente el enemigo se vuelve fuerte. Y uno muchas veces, por no reconocer su estado de situación, es en donde mira el progreso del enemigo sin mirar la falta de crecimiento en uno, o mejor dicho, la merma en uno. Los enemigos nos aventajan. No es que los enemigos nos aventajan. En realidad es que nosotros despreciamos en algún momento la ventaja que Dios con su presencia le daba a nuestra vida. Entonces, no es que ellos nos aventajan, nosotros perdimos la ventaja que teníamos al estar del lado de Dios y al asegurarnos de que Dios esté del lado de nosotros. La realidad en algún momento golpea a la puerta y golpea fuerte. Y a veces nos hace vivir momentos que nunca hubiéramos querido vivir, pero que en muchos casos hemos hecho sin dejar pasar por alto ningún detalle, como para llegar a una realidad que no nos favorece. Y este pueblo se despertaba de un mal sueño. Es evidente que ellos vivían la vida de ese modo, bajo la inercia de los buenos tiempos, entendiendo que la realidad era la que ellos veían, no la que Dios decía. Entonces, en otras palabras, uno se puede encontrar con un pueblo que pensaba que tenía la clave. Ya está. Tenemos la clave de cómo es que funcionan las cosas y entonces podemos manejarnos ahora solos. Total, cuando necesitamos acceder a determinadas cosas, marcamos la clave y ahora podemos seguir solos. Nos podemos manejar solos. Ya sabemos cómo es esto. Es evidente que
se tranquilizaban entre ellos mismos pensando de esta manera, que el esplendor que tenían ellos como pueblo, como nación, el esplendor ante los ojos del resto de las naciones, ellos creyeron que era un derecho adquirido propio, que les correspondía, que ya lo tenían y que de ningún modo lo iban a perder, porque era algo que ya pertenecía a sus vidas. Y uno ve en esta palabra, del versículo 6, dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. O sea que todo el esplendor, la grandeza de esa nación, de ese pueblo, ellos creyeron que era un bien propio, que les pertenecía, que ellos eran ahora quienes iban a administrar este esplendor, esta hermosura. Ellos eran los dueños de administrar todo esto y que ya sabían cómo eran las cosas. Que la fuerza para avanzar, para crecer, la autoridad que ellos tenían ante la mirada de todos los demás pueblos, era algo que les pertenecía absolutamente. Era un logro que ellos habían alcanzado. Y que esto era ya un elemento más dentro de la vida normal de todo el pueblo. En ningún momento, antes de chocarse con la realidad que los hacía vivir después tantos años del modo en que tuvieron que vivir, en ningún momento ellos se dieron cuenta que habían dejado de lado la fuente de sus vidas, la fuente de sus progresos, la fuente de sus logros, la fuente de sus victorias, la fuente de su prosperidad, la fuente de la paz que vivían como nación, la fuente de su seguridad. No se habían percatado que hacía rato que ya no estaba con ellos, que ellos estaban viviendo con lo que quedó de todo el bien que Dios hizo mientras bendijo la vida de este pueblo. Y entonces siguieron con esa inercia de lo ya hecho por Dios, pensando que todo estaba bien. Y hubo un momento en donde comenzaron a separarse de su mejor socio, de el origen mismo de ellos, de su esencia como nación, de su vida misma. Hubo un momento en donde ellos se separaron. Separaron su vida de Dios, su accionar, sus decisiones, sus acciones, sus emprendimientos. Y ya no tuvieron, por cierto, más a Dios como la fuente de todo lo que eran ellos como nación. Se quedaron sin poder, porque si hubieran mantenido el poder que tuvieron cuando Dios estaba con ellos y ellos con Dios, Babilonia nunca los hubiera esclavizado, pero se quedaron sin poder, porque se quedaron sin Dios. El poder no era de ellos, aunque ellos pensaban que ellos tenían poder. El poder era de Dios, manifestado en su bondad a través de la vida de todo este pueblo. Se quedaron sin recursos superiores a los que naturalmente puede tener el individuo y un pueblo normal. Se quedaron sin ese recurso superior, que precisamente era Dios el que podía ofrecérselos, y que de hecho tantas veces lo había puesto a disposición de ellos. Recursos sobrenaturales, que no contaba ningún pueblo con esto. Ellos también perdieron de vista precisamente que los recursos sobrenaturales habían dejado de estar presentes en la vida de ellos como nación a partir de que ellos dispusieron a hacer su vida independizándose de Dios. Y este es un momento de tragedia, pero a la vez yo quiero mirar este punto o esta parte bíblica
no lo quiero mirar como una tragedia. Sí lo quiero mirar desde este lugar. Una de las cosas que siempre se dijo y uno trató de aprenderla para aplicarla en muchos momentos de la vida, es que es mejor prevenir que curar. Y creo que esta palabra queda impresa en nuestras Biblias. Porque si hay algo en el corazón de Dios, como también lo hizo con ellos, es precisamente a nosotros prevenirnos para que no confundamos la realidad de las cosas. Y entonces podamos pararnos, podamos detenernos en un momento o cada tiempo en nuestra vida y revisar realmente. A ver si lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en el presente es fruto de una fresca bendición de Dios, de la presencia de Dios con nosotros, o si estamos viviendo por la inercia de la bendición que en algún momento Dios derramó sobre nuestras vidas, y que si esto es así, en algún momento también se terminará. Y allí nos daremos cuenta, otra vez enfrentaremos la cruda realidad de que Dios no está con nosotros, de que Dios no está renovando constantemente su bendición, su cuidado, su protección, su propósito con nuestras vidas. Que habíamos estado viviendo con el empujón que Dios nos dio hace un tiempo. Y que a partir de allí otra vez no volvimos a recibir energía nueva. Porque aunque pensamos que Dios tiene el compromiso de bendecirnos, sin embargo la realidad es que la bendición está declarada. Tu vida y mi vida, de acuerdo a cómo es mi vida, es la que activa la bendición de Dios, que ya está declarada en función del modo en que cada uno de nosotros relacionamos nuestra vida con Dios y con aquellas cosas que hacen a los intereses de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, como en un momento Jeremías también le decía al pueblo: párense en el camino, párense en los caminos, revisen a ver cómo está. No se sigan ustedes engañando, porque no siempre lo que parece es real. Que este ejemplo bíblico nos ayude a nosotros a entender, como Jesús mismo lo afirmara. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Si el pámpano no está sujetado allí en el tronco de la vid, en su parte central, no recibe vida. Y sin esa vida el pámpano se seca y no llegará nunca a nada. Separados de Él, nada podemos lograr que valga la pena y que realmente sea lo que nos permita a nosotros renovarnos cada día para vivir con una constante vida que dé ganas de ser vivida, de ser compartida y de ser impartida si fuera necesario. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios te bendiga. Mírate al espejo y revisá, porque no siempre lo que parece es real. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fui vencido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví
vuelve a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió. Mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, Tu amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama.
se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama.